Gloria sea al Señor, aleluya. Bendito Rey de Gloria, que el Señor les bendiga en esta preciosa hora. Les saluda a su amiga y hermana Keren de Madrid. Me es un privilegio poder saludarla a través de este medio. Bendito Dios, aleluya. Los alegramos y los gozamos en el Señor, ya que los permite una vez más poder estar conectados a través de este medio para alabar y glorificar al santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito Dios, aleluya. Dios bendiga grandemente a todos aquellos que se conectan los días jueves. Dios bendiga poderosamente a aquellos siervos, ministros del Señor que siempre están ahí dando una palabra de motivación para que pueda continuar predicando esta palabra del Señor, sabiendo que el único que se lleva la gloria y la honra se llama nuestro Señor Jesucristo. Bendito Dios, aleluya. En esta preciosa hora quiero hablarles un poco sobre uno de los profetas menores. 12 profetas, aparecen 12 profetas menores y aparecen 4 profetas mayores. Voy a hablarles sobre cada uno de los profetas y después voy a entrar con el que vamos a estar tocantemente el tema. Y lo primero que vamos a ver aquí es la importancia de la cual el Señor viene y escoge a estos profetas y por qué los viene y los busca en los últimos tiempos. El Señor usa a estos profetas en los últimos tiempos, y cada uno de los profetas, tanto mayores como menores, cada uno de ellos trajeron un mensaje específico para el pueblo de Israel y también para los tiempos futuros, que es lo que hoy mismo estamos viviendo. Entonces aparecen 4 profetas mayores, el cual está Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Estos profetas mayores son los que tuvieron una extensa manera de cómo Dios les habló. Estos fueron usados de una manera sobrenatural, como también fueron usados los profetas. El propósito el cual Dios los usó a cada uno de ellos. Comenzamos con el profeta de los menores, profeta Oseas. Oseas fue uno de los primeros profetas menores que el Señor levanta y lo usa. En el Antiguo Testamento el profeta Oseas aparece ahí. Para castigar, el Señor trae un castigo. Lo que más se presentó en el tiempo del profeta Oseas fue la infidelidad del pueblo de Israel, la prostitución hacia los otros dioses. El pueblo de Israel se había prostituido a un extremo donde el pecado estaba a la luz del día, no se escondían, eran visibles las cosas que hacían. Así que el Señor usa a Oseas con una prostituta llamada, ahí la palabra del Señor llamada Gomer, y el Señor usa, mi hermano, este matrimonio, un hombre justo, un hombre prudente, el cual en este caso va a representar el amor y la misericordia de Dios para con el pueblo de Israel. Por eso usó a Oseas y usó a Gomer para tener que hacer un uso de la misericordia de Dios para el pueblo de Israel. Luego aparece el profeta Joel, otro de los profetas menores. Recuerde que son 12 profetas menores. Aparece el profeta Joel con 3 capítulos. Oseas aparece con 14 capítulos. Joel aparece con 3 capítulos. Y Joel aparece para anunciar una devastación de la tierra por langosta y para advertir juicios sobre las naciones futuras, o sea, presentes y venideras. Joel está presentando un evento que iba a acontecer sobre la tierra. Iban a venir muchas langostas, langostas destructivas, y de igual manera está presentando un juicio contra las naciones. O sea, ya no se está refiriendo solo a Israel, sino se está refiriendo a todas las naciones que estaban ahí cercanas y las que estaban por Amós aparece ahí con 9 capítulos, y Amós aparece para anunciar juicio sobre Israel y la restauración futura de Israel. O sea, un juicio y restauración. Para eso Dios llama al profeta Amós, que solamente también trae 9 capítulos, lo que es el libro de Amós. Luego aparece Abdías. Abdías aparece con una visión destructiva sobre Edom, ya que Edom le había dado la espalda al pueblo de Israel, y Dios le manda un juicio a Edom por medio de Abdías, y Dios hace justicia por su pueblo de Israel. Luego aparece Jonás.
Jonás es llamado para que venga y anuncie la palabra del Señor a los ninivitas, y por medio de la palabra que Jonás llevara al pueblo se iba a arrepentir. Aunque vimos también la desobediencia de Jonás, que no quiso obedecer a la palabra del Señor, y también tuvo su castigo tanto profetas que Dios los usó tremendamente. Bendito Dios, aleluya. De igual manera aparece Miqueas. Miqueas aparece con 7 capítulos, y Miqueas aparece para reprender la corrupción moral de Israel. El pueblo de Israel estaba corrupto, mi hermano, estaba pecando deliberadamente a un punto la cual ahí aparece Miqueas para reprender, para redarguir y para levantar al pueblo de Israel de igual manera. Luego aparece Nahum. Nahum, mi hermano, es una continuación del mismo Jonás, ya que Jonás Dios lo usa para que tenga que hablar al pueblo de Nínive, que se arrepienta de su pecado. Y usted conoce la historia, que el pueblo de Nínive se arrepintió, ayunaron, oraron, Dios escuchó la oración. Y esa generación, cuando Jonás predicó, esa generación se arrepintió. Pero luego surge un nuevo rey, y luego surge un nuevo pueblo. Y ese nuevo rey y nuevo pueblo que aparece después que... Bendito Dios, aleluya. Luego vamos a pasar al que vamos a leer ahorita, que es Habacuc. Habacuc aparece, mi hermano, para hacer una queja directamente con Dios por lo que estaba sucediendo, una injusticia tanto de los jueces como de los reyes, como los sacerdotes, estaban usando al pueblo de Israel, estaban, mi hermano, usando el pueblo para hacer cada uno lo que quería. Así que ahorita vamos a entrar a ese pasaje de Habacuc, pero quiero continuar leyendo el que sigue, que es Sofonías. Sofonías aparece con 3 capítulos. Sofonías aparece para anunciar el día de Jehová y el juicio contra las naciones. Sofonías, tanto como Joel, trae una continuación de un tiempo venidero futuro, que es por los tiempos que hoy estamos viviendo. ¿Sabe que muchas veces le damos muy poca importancia? Aparece Ageo con 2 capítulos. Ageo aparece como para exhortación, para edificar el templo. Aparece para exhortar, para edificar el templo al Señor y para reprender la infidelidad de Israel. Aquí vemos que Ageo aparece para que se levante, se construya de nuevo el templo del Señor, ya que había sido destruido. Así que aparece Ageo para el pueblo de Israel, para que se levantara un nuevo despertar. Ageo trae un nuevo despertar para el pueblo de Israel. El Señor que iba a pasar en el caso de Zacarías. Zacarías tuvo el privilegio de venir a anunciar no solamente un llamamiento para que el pueblo se volviera al Señor, sino también va a anunciar aquí la llegada de Juan el Bautista, va a anunciar aquí muchos eventos. Si usted lee el libro de Zacarías, es un libro poderoso, el cual Zacarías anuncia muchos eventos de los acontecimientos que iba a venir, incluso anuncia la llegada de la palabra del Señor como el último profeta. Y después de eso, mi hermano, aparece 400 años de silencio hasta que llega el Nuevo Testamento, porque lo que le anuncié ahorita de los 12 profetas menores, tanto como los 4 profetas mayores, eso se encuentra en el Antiguo Testamento. Después del último profeta menor, que es Malaquías, ya es el último profeta de los menores en el Antiguo Testamento, y luego ahí surge lo que es la llegada del Mesías, en Mateo capítulo 1 en adelante. Ahí aparece la profecía, toda la advertencia, todo en cuanto Dios mandó la palabra a cada uno de ellos. Ninguno fue menor que otro. Aquí con el profeta Habacuc. Y una de las cosas que me impresiona de todos los profetas que le acaba de mencionar, cada uno de ellos eran profetas sumamente usados por Dios, hombres fieles a Dios, hombres que sabían que la palabra que daban no era una palabra en vano, no era una palabra inventada, no era una palabra que la usaban porque ellos les daba la gana. Eran hombres de Dios, que Dios sí los usaba y les hablaba por sueños, por visiones, les hablaba de diferentes maneras. Pero Habacuc, aquí, este de los profetas, cuando yo lo leo, yo me meto al verso 2, dice la palabra del Señor como está escrita, honrando al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu de Dios. Oración del profeta Habacuc sobre Sionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí.
Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó del Señor. Y cuando él escucha la palabra del Señor, dice, oí tu palabra, oh Señor, y temí a la palabra. ¿En qué momento viene y escucha la palabra del Señor? Cuando vemos ahí en la carta de Segunda de Reyes, el capítulo 22 del 18 al 20, ahí vemos cómo aparecen cuando se está reconstruyendo el templo de nuevo. Ahí aparecen los rollos cuando se estaba levantando el templo, estaba reinando el rey Josías. Ahí mientras el Señor, ahí en Segunda de Reyes, quiero llevarlo para que usted lea conmigo y vea cómo Dios, la palabra que está hablando aquí ahorita, Habacuc, era una palabra la cual él había escuchado. Por primera vez se había encontrado la palabra del Señor, se habían encontrado los rollos, y cuando esa palabra se leyó, todo el pueblo temió a la palabra del Señor. Mire lo que dice aquí el capítulo 22, verso 1, dice, cuando Josías a la izquierda. Y luego dice aquí, a los 18 años del rey Josías, envió el rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesualán, escriba a la casa de Jehová, diciendo, ve al sumo sacerdote Hilcias y dile que recoge el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo de las guardias y de las puertas, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen su cargo al arreglo de la casa. Se les confiare, porque ellos proceden de honradez. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcias al escriba Safán, he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcias dio el libro a Safán y lo leyó. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo, tu siervo ha recogido el dinero que se halló en el templo y lo ha entregado en poder de los que hacen la obra, sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcias y a Aicán, hijo de Safán, a Cabor, hijo de Micaías, y al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo, id, preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por toda Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon la palabra de este libro para hacer conforme al Señor. Se había leído, mi hermano, el rollo que se había encontrado cuando se estaba reconstruyendo el templo. Aquí vemos que el sacerdote Hilcias vino y lleva el libro al rey Josías y le dice, hemos hallado el libro. Y cuando el libro se leyó, cuando los rollos se leyeron, dice que todo el pueblo temió, porque ellos nunca habían leído la palabra, nunca habían leído la ley. Y cuando fue leída la ley ante todos los que estaban presentes, todos temieron, pero sobre todo el rey temió y mandó a preguntar. Hizo salir al pueblo de Israel en el mar seco, que abrió el mar, que les dio victoria. Eso era lo único que ellos les había hablado. Pero lo que los padres les habían encubierto a ellos fue cuáles fueron las palabras que les mandó por medio del siervo Moisés. Y ellos empiezan a ver que hubieron muchas palabras que Dios les mandó al pueblo de Israel y que los padres no obedecieron. Entonces, aquí vemos que Josías ya era un hijo de aquellos hombres que un día habían oído la ley de Jehová. Ahora ellos vienen a temer cuando escuchan la palabra y ellos se van directamente. ¿Cómo es posible que nuestros padres se les dio esta palabra y no obedecieron a la palabra que Jehová les mandó? Entonces ahí aparece Habacuc hablando de esa palabra que se había anunciado. Y mi hermano, un conocimiento pleno en cuanto a la ley, en cuanto a la escritura. Estos hombres no se atrevieron, escuchen lo que les voy a enseñar.
Estos hombres no se atrevieron a pronunciar una palabra al cual ellos no conocían. A pesar que eran hombres que constantemente tenían lectura o tenían conocimiento tal vez de las victorias que Dios le dio al pueblo de Israel. Ellos parecían de conocer una verdad que se les había ocultado, la cual era la desobediencia de los padres, la cual Dios les había mandado a través del profeta, bendito Dios, aleluya, tanto como de Moisés como de los otros profetas anteriores. Entonces, estos hombres no le vinieron a dar una malinterpretación a la ley. Estos hombres pudieron haber tomado esos rollos y cada uno de ellos le hubiera dado una interpretación conforme ellos querían. Pero estos hombres a mí me impactan porque a mí me enseñan que antes de esto venir, hijo de Sadba, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Y ella les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, decid al varón que os envió a mí. Así dice Jehová: he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre lo que en él mora todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá. Y por cuanto me dejaron a mí y hicieron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos, mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mas el rey de Judá, que os ha enviado para que preguntéis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste esta palabra del libro y tu corazón en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí, yo recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz. Y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dijeron al rey la respuesta. Entonces vemos aquí que esa palabra que se había encontrado, los rollos, el libro, que era la ley de Jehová, la cual no se les había declarado en completo, en su totalidad, a los hijos de los padres. Ahora vemos aquí que el Señor Habacuc le está diciendo: Señor, he oído tu palabra y temí. Pero también viene y le dice en el capítulo 1 de Habacuc, le comienza diciendo, dice, la profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová? Esa es una conversación entre Habacuc con Dios. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, cree de mí? Y pleitos y contiendas se levantan, por lo cual la ley es debilitada. El juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Entonces Habacuc le está diciendo al Señor: Señor, ¿hasta cuándo me has de permitir ver tanta injusticia? Señor, mira, los caldeos se están levantando en contra de tu pueblo. Señor, ¿cómo es posible que tú vas a permitir que los caldeos, los enemigos nuestros, los que quieren destruir a tu pueblo, cómo es posible, Señor, que tú, siendo un Dios justo, un Dios misericordioso, un Dios clemente, cómo es posible, Señor, que tú le vayas a permitir al reinado de Josías? El Señor estaba diciendo: yo voy a destruir esta nación. Yo los voy a castigar porque me han desobedecido. Han hecho lo contrario de lo que yo les dije que no hicieran. Cuando usted comienza a leer la palabra que Moisés le daba al pueblo de Israel, a los padres, era una palabra fuerte. Israel, cuando antes de que vayan a tomar la tierra prometida, no vayan a usar dioses ajenos, no vayan a practicar la hechicería, no vayan a practicar la brujería, no vayan a participar con el pecado de aquellas naciones. La nación a donde ustedes van a llegar son naciones impías, naciones las cuales son idólatras. O sea, toda esa palabra Dios se las había dado al pueblo de Israel mucho antes de que ellos poseyeran la tierra prometida. Entonces, esa palabra que ya Moisés a los padres, ellos rasgaron sus vestidos, les dolió el corazón, lloraron, gimieron, se lamentaban cómo era posible que los padres hubieran tomado tan en poco la palabra del Señor.
Mi hermano, si hoy en día el Señor viniera y mandara a un profeta como Ageo, como Nahum, como Habacuc, como Sofonías, como Joel, como Zacarías, y aún si estuvieran presentes entre medio nuestro y los viniera a declarar el pecado así como nosotros lo estamos cometiendo, mi hermano, pecando deliberadamente, hablando palabras mentirosas, palabras que Dios nunca ha hablado, mi hermano, créame que cuando el Señor mandaba una palabra para este pueblo, así como la mandaba en cuanto el profeta la declaraba, el Señor la cumplía. ¿Por qué? Porque el pueblo muchas veces se burlaba de Dios y pensaba que Dios se les había olvidado la palabra que se les mandaba. Algunos duraban tiempo en que respondiera el Señor. 5 dice, mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis. Porque he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidables y es terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que los leopardos, más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa y el terror va delante de ella y recogerá cautivos como ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. O sea, aquí le está diciendo a Habacuc, ya que Habacuc se lo está declarando al pueblo lo que él había hablado con Dios. Habacuc le está declarando al pueblo la visión que había tenido mientras hablaba con Dios. Le dice, si les contara yo lo que Dios me acaba de declarar, no me lo creerían, porque Habacuc ya conocía el pueblo que tenían. Si yo les declaro lo que Dios me acaba de confiar a mí, no me lo van a creer. Pero el Señor me acaba de declarar a mí que va a levantar a los caldeos. Ustedes saben, les dice Habacuc, quiénes son los caldeos. Ustedes tienen una idea a quién se están confrontando. Los caldeos, le dice, los que están acostumbrados a ir y a robar las moradas, las tierras, porque ellos querían ensancharse. Ellos querían poseer las tierras que tuvieran alrededor de ellas. Babilonia siempre quiso ser poderosa y hasta el día de hoy. Preparen porque él va a levantar a los caldeos y los caldeos van a hacer lo que van a venir a traerlos a ustedes y los va a tomar como la arena del mar. Se los va a llevar cautivos y el Señor me está diciendo de que de la misma manera como ellos se van a reír de nosotros, más adelante también Dios le va a dar sus castigos a ellos. O sea que Dios le permitió hasta cierta oportunidad tanto al rey Nabucodonosor a que viniera a llevar a cautivo al pueblo de Israel para castigar la maldad al pueblo de Israel y lo llevó cautivo 70 años. Pero con todo y eso viene Habacuc y protesta y le dice el Señor, le dice la protesta de Habacuc cuando Dios le muestra la visión, lo que iba a hacer, lo que iba a pasar. Habacuc le protesta a Dios, o sea, Habacuc no está de acuerdo con lo que Dios y declare todas las cosas que él va a hacer en esta nación. Y le dice, Habacuc protesta contra Dios y le dice, ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? ¿No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste? Y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver la maldad, el mal, ni puedes ver el agravio, porque a veces los menospreciadores y callas cuando destruyes el impío al más justo que él, y que haces que sean los hombres como saumerio a sus mallas. Y luego dice el capítulo 2, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie y valeré para ver lo que se me dirá y he de responder tocantemente a mi queja. O sea, Habacuc definitivamente cuando llega al capítulo 2 dice, yo entendí que lo único que a mí me toca hacer es tener que mantenerme de pie, que tengo que seguir perseverando, aunque la visión es una palabra de juicio. Yo he entendido, dice Habacuc, que lo único que a mí me toca hacer es tener que esperar el tiempo de Dios. Hermanos, es lo único que nosotros podemos esperar, el tiempo de Dios, y que sea Dios quien haga justicia por cada uno de nosotros. Porque lastimosamente vamos a estar como Habacuc,
que muchas veces vamos a estar en un momento de sensibilidad, un momento de búsqueda con el Señor. Lo vamos a sentir en un momento donde ya estamos dispuestos o listos para irlo con el Señor. Pero ahí va a venir la duda, van a venir las pruebas, van a venir los ataques, van a venir los señalamientos, va a venir el enemigo a usar, mi hermano, de una manera a alguien. Pero con todo y eso, Habacuc entendió que esa visión que Dios le mostró era para enseñarle a él que aunque vinieran las pruebas, aunque todo lo que él haya visto era una palabra fuerte, Habacuc dice: yo entendí que yo tengo que afirmarme en los últimos tiempos. Yo entendí que el Señor me está enseñando que yo me tengo que afirmar mis pies. Tengo que afirmar y mantener mi fe puesta en el Señor. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y valeré para ver lo que se me dirá y que he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas para que corran el que la hallare en ella. Escribe la visión. No hay que seguir repitiendo, porque la misma palabra que te estoy dando a ti, esa misma palabra va a darse cumplimiento más adelante también. Entonces dice: aunque la visión tardare, aún por un tiempo, más se apresurará hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por fe vivirá. ¿Cuál era la profecía? ¿Cuál era la visión de Habacuc? En primer lugar, estar firme en los tiempos difíciles. En segundo lugar, mantener activa la fe en el Señor. Y en tercer lugar, tener que ser perseverante en medio de las pruebas, en medio de la angustia, en medio del proceso. Hay que mantener. Joel profetizó una palabra, la cual venimos a verlo en Hechos capítulo 2. Venimos a ver un cumplimiento que Joel también lo había hablado. Joel dijo ahí en la palabra de él, si usted lee el libro de Joel, es solamente 3 capítulos, Joel viene y habla sobre que iba a venir un tiempo glorioso, un tiempo donde el Señor iba a levantar a ancianos llenos de sabiduría, iba a levantar a jóvenes para profetizar, ancianos iban a ver visiones. Mi hermano, Joel profetizó una palabra. Por eso digo que el libro de Joel es un libro, es poderoso ese libro de Joel, porque la profecía de Joel está advirtiendo que lo preparemos por las cosas que están por venir. Usted recuerda cuando el Señor iba a destruir a Sodoma y Gomorra. Usted recuerda ahí en el capítulo de Génesis, el capítulo 18, del verso 23 hasta el 33. Usted recuerda que ahí aparece, dice la palabra del Señor, que ahí llegó un ángel a hablarle a Abraham y le lleva una palabra y le dice el Señor: no puedo yo esconderle a mi amigo Abraham, no le puedo esconder, no le puedo ocultar lo que voy a hacer con esta tierra de Sodoma y Gomorra, que no se lo voy a leer porque el tiempo ya avanzó. Cuando leemos el capítulo 18 del 23 hasta el 33, vemos cómo Abraham comienza del verso 22 a preguntarle al ángel, le dice a Abraham, le declara lo que Dios va a hacer a destruir a Sodoma y Gomorra. Y Abraham le hace una pregunta al Señor, como también se la hizo a Habacuc: Señor, tú eres un Dios justo. Señor, no es que yo sea digno, ni que yo tenga que decirte lo que tú tengas que hacer. Tú eres Dios y tú sabes lo que has de hacer, le dice Abraham. Usted léalo, yo se lo estoy disfrazando de la manera que yo se lo estoy explicando a usted, pero así se lo quiso decir Abraham. Señor, no es que yo te quiera decir a ti lo que tengas justo con el impío. Señor, yo he conocido que tú eres un Dios justo, un Dios misericordioso, como le dijo a Habacuc. Señor, tú eres limpio de tus ojos, tú eres un Dios puro, un Dios santo, un Dios que no se va a contaminar. Señor, ¿cómo es posible que vas a permitir que este pueblo sea arrancado, que este pueblo sea destruido, cuando tú mismo lo formaste? Parecía que a Habacuc, mi hermano, le dolía demasiado el castigo que venía para su pueblo de Israel. Pero Abraham le dice: Señor, yo sé que tú eres un Dios que sabe lo que estás haciendo, pero Señor, ¿castigarás al justo con el impío? Señor, ¿crees que es justo que castigues a ambos de la misma manera? El hacer tal que haga morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová
así hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Su primera petición de Abraham fue, Señor, si hubieran 50 justos, ¿perdonarías a Sodoma y Gomorra? El Señor le dice, por amor a ti, no porque este pueblo se lo merezca, por amor a la petición tuya, si hubieran 50, aunque soy polvo y ceniza. Le dice, Señor, una vez más, aunque yo no soy quien para decirte lo que debes de hacer, yo soy inmerecedor, yo soy insignificante, le dice Abraham, quitándole, ¿verdad?, poniéndole la gloria a Dios. Y le dice, quizás, Señor, faltaran 50 justos, 5 destruirás por a ellos, 5 de toda la ciudad. Y dijo, no la destruiré si hallare ahí 45 justos. De 50 se fue a 45, después se fue a 10, después se fue a 15, después se fue a 5. Pero ¿por quién estaba clamando Abraham? Acuérdese que cuando Abraham salió entre tus pastores y mis pastores, y para que no haya contienda entre tus pastores y mis pastores, vamos a tener que dividirlos. Tú escoges si quieres irte para la derecha y yo escojo para la izquierda. Y vemos cómo su sobrino escoge irse para la derecha, que estaba rumbo para Sodoma. Y así fue extendiéndose hasta llegar a Gomorra. Y así que vemos aquí que la petición de Abraham era porque en esa ciudad no solamente estaba su sobrino Lot, ahí estaba también aquellos que habían salido con Abraham de su tierra y de su parentela. Y por amor a esas almas era que Abraham estaba pidiendo. Nosotros que no se encontró ahí ni uno justo, solamente Lot, porque ni aún ni los hijos eran justos. Y la esposa tampoco era una mujer justa, porque inmediatamente que le dieron la orden que saliera de Sodoma y Gomorra, porque el Señor iba a destruir esa tierra, esta mujer desobedeció la orden que el Señor le dio, y vemos ahí cómo se convierte en una estatua de sal. Eso se llama desobediencia. Así que ella tampoco era una mujer obediente al llamado de Dios, ni tampoco sus hijas, porque más adelante sus hijas pecaron, mi hermano, teniendo que se acostar con el mismo papá, que era Lot. Así que ahí surge lo que es el pecado, mi hermano. ¿Cómo es posible que vas a castigar a los justos con los impíos? De igual manera, Abraham le dijo lo mismo, Señor, ¿cómo es posible que vas a castigar a los justos con los impíos? Y el Señor le dio la oportunidad a Abraham para que él viera que no era que Dios no era un Dios justo, sino que el pueblo no quería obedecer el llamado de Dios. Mi hermano, no es que Dios no sea un Dios justo. Ese mismo Dios que tuvo Abraham, que tuvo Isaac, que tuvo Jacob y todo el pueblo de Israel, es el mismo Dios que usted y yo tenemos también ahora. Y ese mismo Dios los está dando la misma oportunidad que le dio a ellos para que también pudieran ser salvos en los últimos tiempos. Y la recomendación que los manda aquí el profeta Habacuc es que seamos perseverantes, que los mantengamos aquellos que desobedecen la palabra del Señor. Así que mi hermano, este es el consejo que yo le traigo esta noche. Solamente lo que la palabra que el Señor me manda es que le hable al pueblo en este tiempo. No le estamos hablando al pueblo de Israel, ahora estoy hablando al pueblo que está conectado, los que van a compartir esta palabra, aquellos que están sedientos de esta palabra. El Señor los manda en la palabra que para los últimos tiempos que estamos viviendo, no los apartemos de los caminos del Señor. Mi hermano, el enemigo va a usar de una manera u otra para distraerlos, para tener que separarlos del amor de Dios. Pero está en usted tener que darle ese lugar al enemigo o tener que afirmarse en buscar al Señor cada día más. Pero una de las del Señor que nos da el conocimiento de ella para que nosotros podamos conocer el bien y el mal. Mi hermano, seamos perseverantes, afirmemos nuestros pies, mantengámoslo firme en los últimos tiempos, no desmayemos, mi hermano. Mantengámoslos orando, buscando del Señor, persevere. Mi hermano, manténgase buscando de Dios, aunque vengan pruebas, aunque no tenga nada, aunque la refri esté vacía, aunque el enemigo le quiera quitar lo que le quiten, manténgase buscando de Dios, porque la recompensa que viene, mi hermano, va a ser poderosa. Porque Dios no va a dejar, mi hermano, solo, no lo va a dejar sola. El Señor va a estar con usted, aun cuando usted vea que se encuentra solo, que nadie lo quiere, que se siente alejado. Con todo y eso, Dios lo va a acercar. El próximo jueves la conexión está mejor, pero pido disculpas por eso, porque la conexión estuvo muy mala. Pero yo solamente le quiero motivar a que no se detenga, mi hermano, a que sigamos adelante. Recuerde que su mirada no tiene que estar puesta en el hombre,
hombre, sino en el Señor, porque el hombre te va a fallar, pero el Señor nunca te va a fallar. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que la paz de nuestro Señor Jesucristo se quede